Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos. Welcome. Today, we're going to be talking about being qualifying to be God's hidden ones. Hoy vamos a hablar de cómo calificar para ser aquellos que van a ser escondidos por Dios. And it is extremely important for the end days, but it is also very important to us today. Y esto va a ser muy importante en los tiempos del fin, pero también es importante para nosotros hoy. Our main text is in Zephaniah 2, verses 1 through 3. Nuestro texto principal se encuentra en Sofonías capítulo 2, versículos del 1 al 3. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Now, this verse is speaking to us about the end days. Ahora, este versículo nos habla a nosotros acerca de los tiempos del fin, Specifically, the day of judgment, específicamente del día del juicio, which is called the day of the Lord's anger. que se le llama el día de la ira de Jehová. And in these verses, God is giving us the qualifications to be hidden in that day. Y en estos versículos Dios nos da las claves para ser guardados en ese día. And this is a topic that is spoken about throughout Scripture. Este es un tema del cual se habla a través de las Escrituras. It's very similar to the judgment that God brought upon the Egyptians when the Israelites were set free. Es muy similar al juicio que Dios
trajo sobre los egipcios cuando los israelitas fueron liberados, where God separated the Israelites and the Egyptians with his angel in the pillar of fire. cuando Dios separó a los egipcios de los israelitas con su ángel, con la columna de fuego. And that was light and protection to the Israelites, but it was darkness and it limited the evil ones. Hubo luz y protección para los israelitas, pero hubo oscuridad y separación para los malvados. And the Israelites were hidden. Y los israelitas fueron escondidos, fueron guardados. You go back. And what is the day of the Lord? ¿Y qué es el día del Señor, el día de Jehová? Well, that is explained in Amos 5, verses 18 through 20. Está explicado en Amós capítulo 5 versículos del 18 al 20. Oigan ustedes los que desean tanto que llegue el día del Señor. ¿Acaso no saben cómo será ese día? Pues será de oscuridad y no de luz. Será algo así como cuando alguien huye de un león y se encuentra con un oso. O como cuando uno entra a su casa, se recuesta contra la pared y lo muerde una culebra. El día del Señor será de oscuridad y no de luz. Será un día negro sin claridad alguna. So the day of the Lord is when he brings his judgment. Así que el día del Señor es cuando Él trae su juicio. And it is a day of his anger and darkness and sorrow. Es día de su ira y de oscuridad y de aflicción. And at this time of Amos, they were desiring the day of the Lord, his judgment. En los días de Amós ellos estaban deseando el día del Señor, el día del juicio, But they were not prepared at all. pero no estaban preparados para nada. They were not living according to his word and Ellos no vivían de acuerdo a su palabra were not going to qualify to be hidden from his judgment. y no iban a calificar para ser guardados de su juicio. So the day of the Lord is when God moves quickly in his anger and judgment. En el día del Señor, Él se mueve rápidamente en su ira y su juicio And it brings a restoration to his people. y trae restauración a su pueblo. So, what is judgment? ¿Qué es el juicio? Well, first off, judgment does several things. Primero que todo, el juicio logra varias cosas. It is for the punishment of sin. Es para el castigo del pecado, It is to try and purify the guilty, también trata de purificar al culpable. right? If you know judgment is coming, you're going to get right with the Lord as quickly as you can. Cuando uno sabe que viene el juicio, uno trata de ponerse a cuentas con el Señor lo más rápido que se pueda. What happened in the 40 days that God gave Nineveh before his judgment was to come? ¿Qué pasó en los 40 días que Dios le dio a Nínive antes de que fuera a llegar su juicio? They turned and repented, Ellos se volvieron y se arrepintieron. and God was happy to spare them. Y Dios estuvo feliz de no tener que juzgarlos. And it also, judgment is to refine our nature. Ahora, el juicio también refina nuestra naturaleza. Okay? Whether we know it's coming or we are judged by God, Somos juzgados por Dios. it's to cause us to cease from sin and to change us on the inside. Causa que dejemos el pecado y nos cambia por dentro. Judgment El juicio o los juicios has many levels as well. el juicio tiene muchos niveles. There are judgments that come and have temporary
temporary effects Hay juicios con efectos temporales, and others that it's permanent. pero en otros casos las consecuencias son permanentes. Think about Ananias and Sapphira. Por ejemplo, Ananías y Zafira. They lied to the Lord, Ellos le mintieron al Señor and their judgment was death. y su juicio fue de muerte. Very swift and very permanent. Muy rápido y muy permanente. But look at when Miriam, Moses' sister, was found guilty. Pero, ¿qué pasó cuando María, la hermana de Moisés, fue encontrada culpable? The Lord brought leprosy upon her. El Señor envió lepra sobre ella. And Moses sought the Lord for Miriam, Y Moisés buscó al Señor por María. but God said, if her father had spit in her face, would she not be ashamed for several days? Pero That was, God said that to Moses about Pero Dios le dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no hubiera ella pasado vergüenza por varios días? And so Miriam's judgment lasted several days before God brought healing to her. Así que el juicio de Miriam o de María duró varios días hasta que el Señor trajo sanidad sobre ella. And that did something in Miriam and in Aaron, Moses' brother, that they did not do anything like that again. Y eso hizo algo en María y en Aarón, el hermano de Moisés, para que no volvieran a hacer algo así. So there are temporary and permanent effects that can happen in judgment. Así que en el juicio pueden haber efectos temporales y efectos permanentes. And judgment can come upon an individual or a group or a nation. El juicio puede venir sobre un individuo, o puede venir sobre un grupo, o puede venir sobre una nación. I mean, the examples that we just gave were upon specific people. Los ejemplos que acabamos de dar ocurrieron sobre personas específicas. But with the rebellion of Dathan and Abiram, Pero en la rebelión de Datán y Abiram, judgment for them fell upon them and their followers only. el juicio cayó sobre ellos y sobre sus seguidores únicamente, And their families. y sus familias. All of those who agreed with this rebellion against Moses. Todos los que estuvieron de acuerdo en rebelarse contra Moisés. And so it was very permanent and upon a whole group of people. Fue permanente y fue sobre un grupo de personas. And so that also shows that there are light punishments and there are very severe punishments. También hay castigos que son más livianos y otros que son muy severos. So judgment can come in all different levels. Así que el juicio puede venir en muchos niveles. Judgment can be delayed. El juicio puede retrasarse. This can be due to God's mercy and grace. Esto puede ocurrir por la misericordia y la gracia de Dios. This can be because of God's warning to try to get people to come to repentance. Esto también puede ocurrir porque Dios está advirtiendo a un grupo de personas para que se arrepientan. It could be because his time of vengeance is for a specific day and it's just not there yet. También puede ser porque el momento de su venganza aún no ha llegado. And it could also be that we're not ready for judgment to come and we wouldn't be prepared. Y también puede ser porque no estamos listos ni preparados para que venga el juicio. Or it could be that the wicked have not all come into the wickedness that deserves judgment yet. O que los malvados todavía no han llegado a colmar su medida de maldad y entonces todavía no es tiempo de juicio. But regardless of
the type of judgment to come, Ahora, independientemente del tipo de juicio que va a venir, judgment is inevitable. el juicio es inevitable. Everybody dies. Todos morimos. And when we die, we are going to stand before the Lord, and He is going to stand in judgment of how we were on this earth. Y cuando muramos, el Señor va a juzgar cómo vivimos en esta tierra. You know, and we are given that warning in Scripture to repent before the day of the Lord. Y las Escrituras nos advierten que nos arrepintamos antes del día del Señor. And we have to be tried by fire to be prepared, Tenemos que ser probados por el fuego para estar preparados, so that we can have the qualities that God is looking for worked in us. para que las características que Dios quiere sean obradas en nosotros. Because we are saved by the grace of our Lord Jesus and turning to Him. Porque somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo cuando nos volvemos a Él. But God gives qualities that He's looking for to be hidden. Pero hay características que Dios nos da para poder ser guardados. And this is very specific in our title verse to the end times. Y esto está está especificado en los versículos clave respecto a los últimos tiempos, Where there will be, the judgments will come to a head at Jerusalem. cuando los juicios ocurrirán en Jerusalén. And there were 5 major judgments against Israel that we can call were the day of the Lord. Hay 5 juicios principales sobre Israel que podemos llamar del día del Señor. These were when the capital city of Jerusalem was being invaded by an enemy nation. Que ocurrieron cuando la capital Jerusalén fue invadida por naciones enemigas, Much like the end times. igual que va a pasar en los tiempos del fin. And 4 of those have passed. 4 de ellos ya han ocurrido, But the 5th siege has not happened yet. pero el 5º sitio de la ciudad todavía no ha pasado. This is prophesied in Scripture Esto ha sido profetizado en la Escritura and is the one that comes to pass during the end times. y es el que va a ocurrir en los tiempos del fin. And it will end with the Lord Jesus coming down upon the Mount of Olives and entering into Jerusalem. Y va a concluir cuando el Señor baje sobre el monte de los olivos y entre en Jerusalén, to save those who are left in Zion. para salvar a los que aún quedan en Sión. But in the meantime, Ahora, mientras tanto, we have trials that we go through to prepare us. hay pruebas por las que pasamos para prepararnos. Okay? Let's turn to 1 Peter chapter 1. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 1, and read verses 5 through 7. versículos del 5 al 7. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. So, in judgment, there can be trials, Así que en el juicio pueden haber pruebas, but not all trials are judgments. pero no todas las pruebas son juicios. And
trials are meant to refine us and to help to change us to be more like Christ. El objetivo de las pruebas es refinarnos en hacernos más como Cristo, That we might be found to the praise and honor and glory of the appearing of Jesus Christ. The very last. para que esto lleve a alabanza, gloria y honor cuando sea manifestado Jesucristo. Because the most difficult part of a trial is, how long, Lord? Porque la parte más difícil de una prueba es ¿cuánto, Señor? You know, through the suffering, the doubts, God being quiet at times, how long is this going to last? A través del sufrimiento, de las dudas, ¿cuánto se va a tardar esto? And so, God, knowing that this final day of the Lord is going to be more than we can handle, Y el Señor sabe que ese final día del Señor es más de lo que podemos soportar. He is very kind to give us timing. Y por eso Él es lleno de gracia para darnos una idea. So that it can help to hold us. Y esto es para ayudarnos a sostenernos. But remember, the Bible says that no man knows the day and the time when the Lord's appearing is actually going to happen. Ahora, recordemos que la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora de cuándo va a aparecer el Señor. But it will help to hold us in the difficult times to come. Pero esta idea nos va a ayudar a mantenernos a través de tiempos difíciles. Think about when you're at work and having a really difficult day. Pensemos en estar en el trabajo y cuando tenemos un día muy difícil. And someone tells you there's 15 minutes left of work. Y alguien nos dice, faltan 15 minutos nada más. Now, you might not be able to look at the clock, but you know, ooh, the end is near. Puede ser que usted no pueda ver el reloj, pero sí piensa, el fin se acerca. And it helps you to give that last push of the day of work to finish well. Y eso lo ayuda a dar el último empujón y a terminar el día bien. So God does this very similar with the end days. Y Dios hace algo similar con los tiempos del fin. But he gives multiple times. Pero nos da varios periodos de tiempo. From the time that the abomination of desolation is placed in the holy place in Jerusalem, Desde el momento en el que la abominación desoladora es puesta en el templo en Jerusalén, he says that there'll be 160 days. 1,260 days. dice que habrán 1260 días. But then, when you look in Daniel, Pero cuando vemos en Daniel, it says 1,290 days. dice 1290 días. So there'll be 30 days where something's going to happen that the Lord plans. Así que hay un periodo de 30 días en los que va a pasar algo que el Señor está planeando. But then in Daniel, it also says, Pero en Daniel también dice, blessed and holy are those that make it to the 1,335th day. que bienaventurados los que llegan a 1335 días. So there are certain things that are going to happen in the end times. Así que hay cosas que van a pasar en los tiempos del fin. And God is gracious to give somewhat of his timing. Y Dios en su gracia nos dice un poco acerca de su calendario. And why is that? ¿Por qué es esto? Because he wants us to run with endurance. Porque Él quiere que corramos con perseverancia. Okay? God calls us to persevere until the end. Dios nos llama a perseverar hasta el fin. He says,
that the person who holds to the end will be saved. Él dice que el que persevere hasta el fin será salvo. And we need to press through our trials to acquire what the Lord wants to work in our lives. Y es por eso que necesitamos atravesar nuestras pruebas para adquirir esas características que Dios quiere que adquiramos. So we have a question. Entonces, una pregunta. Who goes through trials? ¿Quién pasa por las pruebas? That's found in Isaiah chapter 50, verse 10. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 50, versículo 10. And let's read that. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Job's friends had a little different idea of why someone goes through a trial. Los amigos de Job tenían una idea diferente de por qué es que alguien pasa por una prueba. They kept telling Job, it's because you've done something bad or you've upset the Lord. Ellos le dijeron a Job una y otra vez es porque hiciste algo malo o has enojado al Señor. But in the beginning of the book of Job, we find that the Lord says Job is a righteous and a wonderful person. Pero al principio del libro de Job se nos dice que Job es una persona justa y maravillosa. He was righteous and there was no other person like him. Era un hombre justo y no había nadie más como él. And yet he went through a tremendous time of darkness. Sin embargo, él tuvo que atravesar un tremendo tiempo de oscuridad. And we face that in trials. Y eso es lo que enfrentamos en las pruebas. But what was the end result for Job? Pero ¿cuál fue el resultado final en Job? God made a great man even better in his sight. Dios hizo de un buen hombre alguien aún mejor ante sus ojos. And God gave him double of everything at the end, a double portion. Y al final Dios le dio el doble de todo lo que tenía, una doble porción. And Job both qualified through his perseverance Y a través de su perseverancia, Job calificó and was made able to be able to handle even more. y fue transformado para que pudiera manejar aún más. James 5:11 says, "Behold, we count them happy which endure." Santiago capítulo 5 dice que contamos por dichosos a los que perseveran. So in the end days, we are told Así que en los tiempos del fin se nos dice that there is going to be, the Lord is going to arise upon his people with great glory and light. que el Señor se va a levantar sobre su pueblo con gran gloria y luz. But that the world is going to become more and more dark and sinful. Pero que el mundo se va a convertir más y más oscuro y pecaminoso. In God's camp, his glory will be seen. En el campamento de Dios su gloria va a ser manifiesta. But throughout the world, we're going to see sin increase. Pero en el mundo vamos a ver que el pecado se incrementa. And one of the biggest problems are Y algunos de los problemas más importantes son: is that there will be many people who will not stand their ground. uno es que muchas personas no se van a quedar en su puesto. It says in Scripture that because of the darkness around, the love of many will grow cold. Las escrituras nos dicen que debido a la oscuridad alrededor de ellos, el amor de muchos se enfriará. The Bible talks about people like wandering stars. Y la Biblia nos habla de personas como estrellas fugaces. Let's take a look at Proverbs 21, verse. Let's
Let's go to Jeremiah 14, verse 10. Jeremiah 14, verse 10. Vamos a Jeremías 14:10. This was said to Jeremiah before a time of coming judgment. Esto se le dijo a Jeremías antes de un tiempo de juicio que iba a llegar. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agradará de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. So, we need to plant our feet in what the Lord has called us to. Así que nosotros debemos estar firmemente plantados en aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Because He is our safety and our hiding place. Porque Él es nuestra seguridad y nuestro escondite. And in standing where He's called us, it even helps others. Y al mantenernos en aquello a lo que nos ha llamado, eso va a ayudar a otros. As in the Old Testament, where God was looking for someone to stand in the gap of the wall that was broken down. Así como en el Antiguo Testamento que Dios estaba buscando a alguien para que se parara en la brecha del muro que se estaba cayendo. But at that time, He found none. Pero en ese tiempo no encontró a nadie. And we do not want Him finding that as we come to the end times. Y nosotros no queremos que Él vea lo mismo cuando lleguemos a los tiempos del fin. So what helps to hold us? Entonces, ¿qué ayuda a que nos mantengamos? Isaiah 64, verse 4. Isaías 64:4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. The promises of God can help to keep us. Las promesas de Dios van a ayudar a sostenernos. And He has many of them throughout Scripture. Y a través de las Escrituras Él tiene muchas. But this verse even tells us that all of those things we can't even imagine. Pero este versículo nos dice que ni siquiera nos podemos imaginar lo que Él tiene. Because God is planning even more than we could even hope. Porque Él está planeando aún más de lo que podemos esperar. And holding on to the promises that He gives can help us to stand. Aferrarnos a las promesas que Él da nos va a ayudar a mantenernos firmes. Now, God gives us requirements to be hidden. Ahora, Dios nos pone requisitos para ser guardados. There's requirements to graduate from school. Hay requisitos para graduarse de un colegio. There's requirements to get your driver's license. Hay requisitos para poder obtener una licencia de conducir. And God, in our verse that we started with, gives qualifications to be hidden. Y en uno de los versículos con los que empezamos, Dios da las características necesarias para poder ser guardados. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. And that is righteousness, and it is meekness. Y esos requisitos son justicia y mansedumbre. And let's take a look at righteousness first. Veamos primero la justicia. This is the righteousness that we must seek. La justicia que debemos buscar. So there is a righteousness that God credits all believers with when they turn to Him. Hay una justicia que Dios le imputa a todos los que se vuelven a Él. It is His imputed righteousness. Su justicia imputada. We ask His forgiveness and we renounce the things that we've done and we start to follow Him. Le pedimos perdón,
renunciamos a las cosas que hemos hecho y empezamos a caminar con Él. And then he sees us as righteous because of what his son Jesus did. Y Dios nos considera justos por lo que Jesús hizo. But has that changed our character? Pero ¿ha cambiado eso nuestro carácter? Not yet. Aún no. Some things change immediately. Hay cosas que cambian inmediatamente, But then as we learn about the Lord, pero en la medida en la que aprendemos del Señor, we allow him to come into our life in a greater and greater way. Permitimos que que el Señor venga a nuestra vida de una manera cada vez mayor. And he starts to change us, Y Él empieza a transformarnos, to be more like him. convertirnos más como Él. And as he reveals himself, Y en la medida en la que Él se nos revela and we follow what he says, y en la medida en la que seguimos lo que Él dice, we are doing righteousness estamos practicando la justicia and becoming righteousness. And y becoming righteous. convirtiéndonos en justos. So we must seek to become more like him. Así que debemos buscar ser más como Él. And we are to be teachers of righteousness. Y debemos ser maestros de justicia. And the greatest teachers of righteousness, according to Scripture, Y de acuerdo a las Escrituras, los mayores maestros de justicia are those who both do the Word of God and teach it. son aquellos que hacen la palabra de Dios y la enseñan. Because if you teach it, but you don't do it, you're called least in the kingdom. Porque si la enseña pero no la hace, es llamado pequeño en el reino. And we want to be those who the Lord calls great in his sight. Y nosotros queremos ser de aquellos que Dios llama grandes ante sus ojos. And so the progression of our faith is linked to righteousness. La progresión de nuestra fe está vinculada con la justicia. And let's read this verse, Romans 1:17. Leamos Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. So the righteousness of God is from faith to faith. Así que la justicia de Dios es por fe y para fe. So how does this work? Ahora, ¿cómo funciona esto? So we have the Lord reveal something to us about his character. El Señor nos revela algo a nosotros acerca de su carácter And we see where our life does not line up. y vemos en qué partes de nuestra vida esto no se alinea. So we find areas of unrighteousness. Así que encontramos áreas de injusticia en nuestra vida And we accept that. y nosotros aceptamos eso. We say, yes, Lord, you are correct. Decimos, sí, Señor, tú estás en lo correcto. I don't want to be this way anymore. Help me. Yo ya no quiero ser así, por favor, ayuda. And then we connect with what he says. Y luego nos conectamos con lo que Él dice. We start going to him to ask him what we should do. Lo buscamos y le preguntamos qué es lo que debemos hacer. We look in Scripture to find out anything that he says about that topic that he is dealing with us on. Buscamos en las Escrituras lo que Él dice acerca de eso que Dios está tratando con nosotros. Maybe he says, you're stealing time, Puede ser que nos diga, estás robando tiempo, or you're robbing me in your tithes and offerings. o me estás robando de mis diezmos y ofrendas. And we say, Lord, I'm sorry. I didn't mean to rob you in my tithes and offerings. Y nosotros respondemos, Señor, lo siento, no te quiero robar de tus diezmos y ofrendas. Show me how to be righteous in this. Muéstrame cómo ser justo en esto. And we look in Scripture and we see different verses that talk about tithes and offerings. Y buscamos en las Escrituras los diferentes versículos que nos hablan de diezmos y ofrendas. And we see that he mentions things like 10%,
and giving from our hearts. Y leemos cosas como 10% y dar de corazón. And giving the first of everything and the best of everything we make. Y dar nuestras primicias y darle a Dios lo mejor de lo que hacemos. Then we say, Lord, I understand. Y entonces decimos, Señor, entiendo. And then we start to practice it. Y luego empezamos a practicarlo. And in practicing it, Y we al- become righteous. Y al practicarlo, somos hechos justos. And we took the word that the Lord gave us, Y tomamos esa palabra que Dios nos dio, and we believed it and moved into it. la creímos, entramos en ella And we gain that faith. y ganamos esa fe. And then the Lord moves us into it. He points out something else in our life. Y luego el Señor nos muestra algo más en nuestra vida. And we gradually move from righteousness to righteousness and faith to faith. Y gradualmente vamos de justicia en justicia y de fe en fe. And this, we are told, we are to hunger and thirst after. Y también se nos dice que debemos tener hambre y sed de justicia. This is the righteousness that God says is a requirement for being hidden in the end days. Esta es la justicia que se requiere para que seamos preservados en los tiempos del fin. And there is a difference between righteousness and holiness. Hay una diferencia entre justicia y santidad. You know, righteousness is doing what's right, La justicia es hacer lo correcto, but holiness is separating ourselves from the things that are wrong. mientras que la santidad es separarnos de las cosas que están mal. And the Lord wants us to continue with our righteousness to move unto holiness. Y Dios quiere que progresemos en nuestra justicia para que lleguemos a la santidad, And whereby we become more like He is, righteous and holy. para que podamos ser más como Él es, justo y santo. Now, the second quality that God wants of us is meekness. Ahora, la segunda característica que Dios quiere de nosotros es la mansedumbre. And meekness is gentleness, mildness, but it also means prowess. Ahora, la mansedumbre significa gentileza y suavidad, pero también destreza o habilidad. And what is prowess? ¿Qué es la habilidad? It is being very skilled in an activity or talent. Es ser muy diestros en cierta actividad o talento. So meekness does not mean that we're weak or untalented. La mansedumbre no quiere decir que seamos, But meekness doesn't mean that we're weak. que seamos débiles o que no tengamos talentos. It doesn't mean that we stop all of our talents. But it means that we have all of them under control. Sino que todos estos talentos están bajo control. Okay? It's being peaceable and strong. Es ser pacífico y fuerte. It's being very talented and having control of before God of what we do and of what we do with the talents we have. Es ser muy talentoso, pero tener control ante Dios de los talentos que tenemos y que hacemos con ellos. This word in Hebrew is used for like a highly trained animal. Esta palabra en hebreo tiene el sentido de un animal altamente entrenado. The chariot horses of Pharaoh, Los caballos de la carroza de Faraón, and how they do not move unless they're told. y cómo no se mueven a menos que se les diga. And yet they are highly trained and powerful for war. Sin embargo, están muy bien entrenados y muy poderosos en la guerra. And meekness is very precious to God. La mansedumbre es preciosa delante de Dios. It's some of the
first qualities that he acknowledges about his bride. Es una de las primeras características que él menciona acerca de su esposa. And he even says in Scripture that it is of high value. Incluso en las escrituras dice que es de grande estima. And so, meekness does not react. La mansedumbre no reacciona. It does not get stirred up by people poking at it. No reacciona cuando las personas están molestando, insistiendo. But it is useful like a sheepdog, Pero es útil como un perro ovejero, where the shepherd is able to give a command and that dog is instant in completing the task. el pastor da una orden y el perro inmediatamente la cumple. So if we have no self-control, Así que si no tenemos dominio propio, we can't be used of God. no podemos ser usados por Dios. And meekness is linked to inheritance. Y la mansedumbre está ligada a la herencia. So if we don't have that self-control and a meek spirit, we will not inherit from the Lord. Así que si no tenemos dominio propio y no somos mansos, no heredaremos del Señor. If we're not meek and are able to lay down our own ways, Si no somos mansos y no renunciamos a nuestros propios caminos, we can't hear from the Lord and accept what he says. no podemos oír del Señor ni aceptar lo que Él dice. So how is meekness produced? ¿Cómo se produce la mansedumbre entonces? Will you read the song, chapter 3, verse 6? Leamos Cantares capítulo 3 versículo 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? So it happens in the wilderness. Esto ocurre en el desierto. We gain meekness through trials. Recibimos mansedumbre a través de las pruebas. And in those trials, if we submit to them, Y en esas pruebas, si nos sometemos a ellas, not only are they producing righteousness, but meekness in us. no solo producen justicia en nosotros, también producen mansedumbre. And remember, Y recordemos, these are requirements to being hidden by God in the time of his judgment. estas cosas son necesarias para ser guardados por Dios en el tiempo de su juicio. It says in Revelation Dice en Apocalipsis that the Antichrist will be given power by God to make war with the saints. que Dios le va a dar al anticristo poder para hacerle la guerra a los santos. God will use him in judgment Dios lo va a usar a él para juzgar purposely, a propósito, in his will. en su voluntad. And he's saying in that time, you need to be hidden. Y dice que en ese momento nosotros necesitamos ser guardados. So what does this mean? ¿Qué significa esto? Psalm 17, verse 8. Salmo 17, 8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. David says, hide me under the shadow of thy wings. David dice, escóndeme bajo la sombra de tus alas. And in Psalm 91, we find out where that is. Y en el Salmo 91 vemos dónde es esto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. It is in his holy place, Es en su lugar santo, his secret place, su lugar secreto, the shadow of the wings of the angels in the mercy seat.
la sombra de las alas de los querubines en el propiciatorio. So as we are going through trials and we're allowing these qualities Así que cuando pasamos por pruebas y permitimos que estas características to be developed in us, sean desarrolladas en nosotros, we are pressing into His holy place, estamos avanzando hacia su lugar santo, where we can qualify to be hidden under His wings. donde podemos calificar para ser escondidos bajo la sombra de sus alas. Okay? Look at this verse. Veamos ahora este versículo. Luke 21:36. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Those found worthy to escape. Aquellos que sean considerados dignos de escapar. He says, seek righteousness, seek meekness, that you may qualify to be hidden. Él dice, sean justos, sean mansos, para calificar para poder ser guardados. He says, seek to be hidden. Él dice, busquen ser guardados. He calls us to press into His holy place. Él nos dice que avancemos hacia su lugar santo. And let's look at one final verse here. Veamos un último versículo. Will you read this one? Salmo 31, versículos 19 y 20. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Being hidden Ser guardados is the goodness of God. es la bondad de Dios. And He asks us to seek for that. Y Él nos pide que busquemos esto. In the Lord's Prayer, Lord, keep me from evil. En el Padre Nuestro, aléjanos del mal. And here we find, again, that it is a qualification that it takes. Y aquí también vemos, hay características necesarias, But we find out that it's not just useful for the end times, pero vemos también que no solo es útil para los tiempos del fin, but that it's useful for today and tomorrow. sino también para hoy y para mañana. Who does not want to be hidden from the pride of man? ¿Quién no quiere ser guardado del orgullo del hombre, de la conspiración del hombre, The tongues of the enemy coming at us daily. o la contención de las lenguas de nuestros enemigos todos los días? You know, we face a spiritual enemy, Nosotros enfrentamos un enemigo espiritual and there is no way for us to hide ourselves from a spiritual enemy. y no hay manera que nosotros nos podamos esconder de un enemigo espiritual. But it is in God where we can be hidden from those things. Pero en Dios sí podemos estar escondidos de esas cosas. Let's pray. Oremos. Lord, we thank you so much for your hidden ones. Señor, te damos tantas gracias por los que guardas And how you show us that we can be a part of that group. y que nos muestras que podemos ser parte de ese grupo. To be made like you, El ser hechos a tu semejanza. to have those qualities of righteous and meekness made into our lives. Que esas características de justicia y mansedumbre sean obradas en nuestra vida. That we can press into the holy place, Que podamos avanzar y entrar en el lugar santo, where we can find your mercy and grace to be hidden in your day of judgment. donde podamos encontrar tu gracia y tu misericordia para ser preservados en el día del juicio. But also in our daily walk with you, Lord, Pero también en nuestra vida diaria contigo, Señor,
that you can keep us from situations and people that seek to mar our character. Que tú nos guardes de circunstancias y de personas que quieren manchar nuestro carácter. Lord, arise upon your people. Señor, levántate sobre tu pueblo. Show your glory. Muestra tu gloria. Help us to remember your promises to stand in our trials that we're facing. Ayúdanos a recordar tus promesas mientras atravesamos las pruebas, That we may come through them to be more like you in having your pleasure. para que salgamos de ellas más parecidos a ti y que tú estés agradado de nosotros. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.